Hoy vamos a hablar sobre el llamado de Leví Mateo y también vamos a preguntarnos sobre el ayuno. De hecho, fue una pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Dos historias que básicamente vamos a estudiar hoy, así que le agradecemos que esté siempre en sintonía con nosotros. No se despegue de su teléfono o de la radio porque vamos a aprender muchísimo en estos minutos. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias porque tú estás enseñándonos a través del Evangelio de Marcos cómo podemos realmente ser dinámicos en nuestros propios ministerios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como discípulos de Jesús, ayúdanos a seguir sus pisadas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, me llama la atención la forma en que va a presentar Marcos la historia del llamado de Leví Mateo. De hecho, vamos a ir ahí. Ya vimos al Señor Jesucristo que está en un ministerio muy dinámico. Va a la sinagoga, va a las casas, ahora lo vamos a ver en otras condiciones, pero es muy dinámico. Y vamos a leer esta historia. En el verso 13 de Marcos 2 dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí tenemos la primera historia que vamos a considerar. Y hablando del dinamismo con el que el Señor Jesús trabajaba en su ministerio, pastor, ahora lo vemos salir al mar, está caminando y ahí hace el llamado a Mateo. Nos gustaría que nos ayude a sacar las lecciones de lo que estamos leyendo en esta parte que ya hemos compartido con nuestros amigos y hermanos. Bueno, interesante. Marcos está siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir esto. Después de la experiencia en la casa, donde ya no cabían, donde tuvieron que abrir un techo, ahora Jesús extiende su ministerio. Veamos la conexión, cómo el flujo en la historia. Después volvió a la orilla del mar, porque estando adentro de la casa como que ya no le daba, porque mucha gente estaban viniendo a él. Y ahora Jesús va a hacer algo. Aquí vemos a Jesús, hermano Gerson, que está rompiendo los moldes conocidos en esa época. Ha tocado un leproso, ha perdonado los pecados de una persona, claro. Y noten que él no dijo: bueno, le voy a pedir a Dios que te perdone los pecados. No, él se los perdonó. Es la prueba evidente de que Jesús estaba consciente de su divinidad, porque él era Dios y no debemos tener duda de eso. Amén. Pero ahora Jesús va a llamar a un grupo de personas que también eran despreciados en la sociedad judía, y estos eran los publicanos, eran los cobradores de impuestos. Y sabe que moralmente esto lo podemos comparar a un leproso, porque por ejemplo los judíos tenían que si un judío tocaba la casa de un publicano, de un recolector de impuestos, quedaba impuro. Era lo mismo como tocar a un leproso. Era comparable. Ahora vemos que Jesús está llamando a alguien que está marginado, excluido, aún de las bendiciones espirituales, según los judíos, por el tipo de trabajo que tiene, porque podían a veces practicar la extorsión. Y ahora tenemos a Jesús viendo a esta persona como un candidato para su grupo, que va a ser conocido como los discípulos, más tarde como los apóstoles. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que para Jesús no hay límites para poder alcanzar a una persona y transformarla por su gracia. Amén. Y traerla para su reino. Nunca debemos pensar nosotros que una persona ya fue demasiado lejos y que no puede ser alcanzado por Dios. Amén, amén. Esto es maravilloso, pastor. Y ahí mismo en esta narración, me imagino que la reacción de Mateo, porque dice inmediatamente lo siguió, no se podía expresar de otra manera sino con una cena, que es una cena, yo diría, bastante festiva. Está alegre Mateo. Casi me puedo imaginar que muchos de los publicanos que aparecen en la narración que estaban ahí eran amigos de él, como colegas seguramente. Él los invita a su casa. Pastor, en ese punto,
Me llama la atención que cuando los escribas hacen la pregunta, ¿por qué come con los pecadores? Jesús no rehuye la pregunta, sino que se las invierte. ¿Por qué es que está Él ahí? ¿Y qué nos enseña esto sobre, primero, el gran amor de Jesús por nosotros, pero también cómo podemos nosotros servir a ese grupo que usted dice era un marginado y hoy tenemos que identificarlos también? Muy bien, si nosotros vemos que es sorprendente que Jesús haya llamado a una persona así, aún es más sorprendente que Él haya respondido también, o igualmente de sorprendente. ¿Por qué? Porque quiero decirles algo. Por ejemplo, ya tenemos el llamamiento en el capítulo anterior, ya hemos visto el llamamiento de unos pescadores. Pero sabe que si no les iba bien con Jesús, ellos podían regresar a la pesca. Sí. Pero un publicano, un cobrador de impuestos, si dejaba su puesto, si se iba, ya no podía nunca más ser aceptado. Y él estaba renunciando a un salario jugoso, estaba renunciando a comodidades, no importa cómo la ganara, pero eran comodidades según la mentalidad de ellos. Y seguir a Jesús era un acto irreversible en relación a su profesión. Entonces vemos que esta persona que era despreciada en la sociedad está dando pasos gigantes de fe. Amén. Y por eso Jesús conocía su corazón y por eso lo llamó. Y este Leví es el mismo que Mateo, el mismo que escribió el otro de los evangelios, de los relatos que tenemos de la vida de Jesús, y que es el que aparece primero en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Miren lo que Jesús vio. Habíamos hablado de los pescadores, sí. Jesús vio, pero aquí nosotros vemos realmente otra vez la palabra, vio a quién, vio a Leví, pero no solo lo ve como yo estoy viendo a una persona, sino que ve más allá, ve el futuro, ve a Leví Mateo siendo guiado por el Espíritu Santo para ser un pilar en la naciente iglesia cristiana y escribir uno de los relatos de su vida. ¿Quién hubiera imaginado que Mateo podía llegar a hacer eso? Bueno, solamente Jesús. Creo que aunque nosotros no podemos predecir el futuro de una persona y verla y decir a esta persona va a hacer tal cosa, lo que sí podemos por la gracia de Dios es ver en cada persona infinitas posibilidades, gracias a Dios, que cuando entrega su vida a Cristo Jesús puede ser transformado. Ahora, Mateo está contento, sí. Mateo tiene los recursos. Él dice, bueno, ya que me voy a ir con Jesús, ya no quiero tener esto ahorrado, voy a hacer una fiesta. Noten, eso era lo que él conocía. Bueno, sí. Logré ahora una amistad con alguien, hagamos una fiesta. Era la práctica que tenía él. Pero ahora, ¿a quiénes va a invitar a esa fiesta? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes van a ser sus invitados? Si las demás personas lo consideraban a él como un leproso moral, entonces Mateo no tiene otra opción que invitar a sus amigos. Noten qué importante. Sí. Siempre que Cristo gana a una persona, tiene que ir a buscar a sus amigos. No te está pidiendo que vayas a buscar allá a la India, a China, aunque no es que no hay que ir. Habrá que ir de alguna manera o con nuestras oraciones o con nuestras ofrendas o aún nosotros mismos si se da la oportunidad. Pero bueno, el punto aquí es que tenemos que ir a buscar a los que han sido nuestros amigos. Si tú te has convertido al Señor, especialmente los convertidos recientemente, tienen más amigos que no son miembros de la comunidad de la fe adventista que aquellos que ya estamos por mucho tiempo aquí. Pero ahora esto crea un escándalo. Esto crea un escándalo. Jesús en una fiesta, ¿cómo hubiera sido interpretado esto, hermano Gerson, en nuestros días? Jesús está yendo a la fiesta y llegó un DJ ahí. Bueno, no sabemos qué tipo de fiesta fue, estoy tratando de contextualizarlo. Claro. Pero sí quiero aclarar que al ir Jesús a la fiesta, Jesús no se convierte en pecador. No. Eso debemos tenerlo claro. Jesús no se convierte en pecador. Al aceptar Jesús ir a la fiesta, Jesús está alcanzando a esta persona y noten que hay una transformación, porque Mateo no siguió siendo un recolector de impuestos, él llegó a ser un discípulo de Jesús. Entonces aquí vemos que hay cambio, hay transformación, pero hay escándalo a la vez, hay escándalo. Usted decía que los fariseos preguntaron ¿por qué? Sabe que en este capítulo tenemos, en la sección que vamos a estudiar del capítulo 2 y
Y 3, tenemos 4 porqués que los fariseos dicen. Ayer estudiamos uno, ¿por qué hablas de este modo? Aquí está el otro porqué que ellos no estaban entendiendo. Cuando le dicen a Jesús, ¿qué es esto? Bueno, ¿por qué comes? ¿Por qué comes? Podría decirle así. Y bebes con los publicanos y pecadores. Tal vez en la versión en español varía un poco, pero sí tenemos 4 porqués ahí bien claros. Y era la gran pregunta que hacían ellos. ¿Qué indica esto, hermano Gerson? Estas personas estaban aferradas a sus tradiciones religiosas, tratando de guardarlas de tal manera que no podían pensar en la salvación de otros. Y sabe que la respuesta de Jesús la tenemos bien clara. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, yo quiero decir algo en relación a eso que Jesús dijo. Mire, solo hay 2 grupos, dice, o los sanos que no tienen necesidad de médico, están los enfermos y está el médico. En otras palabras, Jesús les está diciendo, mire, si ustedes creen que no están enfermos, entonces ustedes son de los sanos. Si son de los sanos, ustedes deben servir para ayudar al que está enfermo. Pero quiero decirles algo, no hay nadie sano. No hay nadie. Lo que Jesús estaba diciendo, ellos conocían esos textos del Antiguo Testamento, de Salmo. Bueno, Pablo, por ejemplo, en Romanos, cuando va a hablar de la depravación total, que todos somos pecadores, agarra como 5 pasajes del Antiguo Testamento, no hay justo ni uno, todos somos pecadores. Entonces Jesús les está diciendo, miren señores, abran los ojos, si es que ustedes tampoco están sanos, ustedes son enfermos, pero no lo reconocen. Y aquí venimos a un punto, hermano Gerson. La enfermedad, en palabras de Elena White, más incurable es el orgullo de creer que no necesita ayuda de Dios. Es el orgullo de creer. Es una de las enfermedades más incurables, es el orgullo. Y muchas veces el orgullo espiritual, donde una persona se siente superior a otro y cree que el otro por lo que hace es pecador y que él ya no necesita. Eso le estaba pasando a estos líderes religiosos. Y qué tremendo va a ser. Bueno, porque esto nos lleva a la siguiente historia que tenemos acá, que queremos comentar justamente porque está bastante relacionado con el tema de que está Jesús en una fiesta, está comiendo con publicanos y pecadores, en palabras de los escribas, y luego en el verso 18 hasta el verso 22 aparece lo siguiente: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pastor, aquí continúan las controversias y parece que aquí llegamos a una narración que podríamos llamar un poco central, que tiene que ver con esta práctica, en este caso del ayuno. Y la pregunta aquí, pastor, es ¿qué es lo que genera esta controversia? ¿Por qué es importante que nosotros la consideremos? ¿Y qué tiene que decirnos sobre el tema del ayuno, que incluso para nosotros también es tan importante? Bueno, aquí vemos nosotros que Jesús está siendo autoconsciente de ese camino que está siguiendo, porque puso una ilustración del novio y dice, un día el novio, ellos debían haber entendido que, porque eran líderes religiosos, que el novio era una clara referencia al Mesías, pero allí Jesús está diciendo algo, les será quitado. Jesús sabía que el camino que había comenzado era un camino que lo iba a conducir hasta la cruz. Y estas controversias que vemos aquí, como ya lo mencioné en lecciones anteriores, son controversias contra quienes o con quienes van a finalmente a llevarlo a ese camino de la cruz. Tremendo, fueron los líderes religiosos. Y entonces Jesús por eso hace esa mención de la boda, de ser quitado,
Pero luego hace una mención de el vino y los odres viejos y el vino nuevo. Ellos usaban recipientes, eran hechos de pieles de cabra, y entonces cuando ya pues tenía mucho tiempo de uso, si se ponía vino nuevo, toda esa fermentación podía romper. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Miren, yo sé que lo que estoy haciendo, noten, ojo, y luego vamos a hacer una aplicación espiritual para nosotros. Jesús está diciendo, yo sé que lo que yo estoy haciendo está causando controversia. Yo sé que lo que estoy haciendo está generando esta reacción en ustedes, en sus tradiciones. Yo soy consciente de eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero tengo que hacerlo porque tenemos que cambiar. El judaísmo como tal no está salvando a las personas, está alejando a las personas del reino de Dios. Entonces yo tengo que traer aquí esto nuevo. Y es la manera de Jesús de realizar su ministerio, de predicar, porque es la manera que Dios siempre quiso. Lo que pasa que no es que Jesús está cambiando, si Él mismo fue el que habló en el Antiguo Testamento, claro, sino que lo que pasa es que ellos se habían alejado de lo que Dios quería, y Jesús dice, para ustedes ahora esto es nuevo, porque en realidad ustedes se han alejado. Incluso cuando Él les decía, les doy un nuevo mandamiento, eran cosas que encontramos ya en el Antiguo Testamento, pero ellos las habían dejado de hacer. Y Jesús dice, yo sé que esto está generando esta controversia, pero tengo que hacerlo, y sé que esto finalmente va a llevar a la cruz. Eso era lo que estaba diciendo en ese momento. Y ahora la aplicación espiritual para nosotros, hermano Gerson, es que Dios nos llama a nosotros en nuestra vida a una transformación total. Amén. Si nosotros queremos mezclar el Evangelio de Cristo con lo que ya tenemos y pensamos que la vida cristiana solo es una leve modificación, como dice también Elena de White, de la vida actual o pasada, estamos en un error. Aquí va a haber un problema, va a haber un problema. Así como el vino nuevo en los odres viejos, necesitamos una transformación total que no podemos realizar nosotros sino a través de la ayuda de nuestro Dios y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y necesitamos eso. Vamos a continuar en los siguientes días hablando sobre otros momentos, otras narraciones que enfrentaron al Señor Jesucristo con los líderes, y vamos a aprender más lecciones. Hoy queremos, pastor, que ore por nosotros para que nosotros tengamos la conciencia de que necesitamos que el Señor Jesucristo nos llene y transforme lo que nosotros somos. Y que pensemos nosotros quiénes son esas personas que hoy en el mundo se pueden ver como recaudadores de impuestos y que tal vez no estamos llegando hacia ellas. Porque necesitamos, como Jesús, llegar a esas personas y ayudarles a conocer a nuestro Maestro. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú ves posibilidades aún en aquellas personas que nosotros no vemos y en nosotros mismos que otros no ven. Gracias porque tú siempre estás buscando y llamando. Tú conoces cada corazón. Ayúdanos para que nuestros corazones puedan ser sensibles a tu voz y al llamamiento divino. También oramos, querido Padre, para que nosotros podamos ser conscientes de que tú nos llamas a una transformación total de nuestra vida. Ayúdanos para que nosotros también podamos ir a buscar y a salvar con la ayuda de Jesús lo que está perdido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.